Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con el penúltimo capítulo de este maravilloso libro de Edith Wharton, que en el capítulo anterior, chicas, no tuvo mejor cierre que esta sorpresa que le da May a su esposo. Vaya manera de dársela. Ya le había dicho a su madre, ya le había dicho a Ellen 15 días antes, sin estar completamente segura, chicas. Sí, esa es una movida muy inteligente, porque hubiera sido contraproducente si no hubiera sido positiva. Y de verdad yo me quedé fría por la manera en que May manejó toda esta situación desde un inicio, chicas. Al inicio, al que vemos un poco más desesperado es a Newland, que quería casarse, que él tenía la esperanza de que May expresara su propia personalidad sin estar atada a su familia, pero esto lo llevó a un punto alto, chicas, sí. Con modestia, con firmeza, con naturalidad, con fiereza en ciertos momentos. Y de verdad, yo no dudo, chicas. Es que las mujeres, ese sexto sentido no nos falla, chicas. Y ella presentía algo. Aunque fue empujado Newland por May. Recordemos que May siempre le decía, ve por Ellen, aconseja a Ellen, pero cuando realmente se dan cuenta de que Ellen es guiada, bueno, no guiada, más bien influenciada por Newland, yo creo que ahí fue el punto donde May dijo, aquí pasa algo y no lo voy a permitir. Newland tanto insiste en que se adelante la boda que su sueño se hace realidad, y al final se da la arrepentida de su vida. Yo les contaba un hecho personal sobre una tía, sí, chicas, abriendo un paréntesis. Hay una foto de ella con su marido donde ella está literalmente viendo hacia arriba, y yo, pequeña, le pregunté que qué estaba pensando en esa foto, chicas. Y su respuesta fue que alguien detuviera esta boda. O sea, yo me quedé con cara de ¿what? ¿Qué? ¿Cómo? Así, chicas, yo pensé, así me imaginé a Newland Archer parado, esperando a May en el atrio, creyendo, pensando que alguien podía interrumpir esa boda, pero no se dio. Se casó con May, se fueron de luna de miel, regresaron, empezaron su vida de casados y chicas, porque la boda o el matrimonio no nada más es la fiesta, no. Ahí empieza el camino de la pareja. Y May lo hizo magistralmente hasta el capítulo anterior, cuando escucha a Newland decir que quieren ir de viaje, y ella le dice, no. Si el doctor no me lo permite, no vas a ir. Híjole, chica, esa fue la estocada final a Newland Archer. Vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este magnífico libro llamado La Edad de la Inocencia. Capítulo 34. Newland Archer estaba sentado ante el escritorio de su biblioteca en la calle 39 Este. Acababa de regresar de una importante recepción oficial
por la inauguración de las nuevas galerías del Museo Metropolitano y el espectáculo de aquellos dos grandes espacios en que se almacenaba el botín de todas las épocas, donde una multitud elegante circulaba a través de una serie de tesoros científicamente catalogados, oprimió de pronto un enmohecido resorte de su memoria. Pero si esto solía ser una de las viejas salas de Cesnola, oyó decir a alguien, y al instante todo se desvaneció a su alrededor, y se encontró sentado solo en un duro diván de cuero, apoyado contra un radiador, mientras una delgada figura envuelta en un largo abrigo de piel de foca se alejaba por la pobremente alhajada sala del viejo museo. La imagen despertó un sinnúmero de otras asociaciones y miró con nuevos ojos la biblioteca que por más de 30 años había sido el escenario de sus solitarias meditaciones y de las confabulaciones de toda la familia. Era el lugar donde sucedieron la mayoría de las cosas reales de su vida. Ahí, su mujer, cerca de 26 años atrás, le había comunicado con un ruborizado circunloquio que haría sonreír a las jóvenes de la nueva generación la noticia de que tendría un hijo. Y allí, su hijo mayor, Dallas, demasiado frágil para llevarlo a la iglesia a mediados de invierno, había sido bautizado por el viejo amigo de la familia, el obispo de Nueva York, el grandote, magnífico e irreemplazable obispo, orgulloso y ornamento de su diócesis por largo tiempo. Allí, Dallas caminó tambaleante por el suelo gritando «¡Papá!», mientras May y la niñera reían detrás de la puerta. Allí, su segunda hija Mary, que era igual a su madre, anunció su compromiso con el aburrido y fiable de los numerosos hijos de Reggie Chivers. Y allí, Archer la besó a través de los velos de su traje de novia antes de dirigirse al auto que los llevaría a la iglesia de la Gracia, porque en un mundo donde todos los demás habían tambaleado en sus bases, la boda en la iglesia de la Gracia seguía siendo una institución inamovible. Era en la biblioteca donde conversaba con May acerca del futuro de sus hijos, los estudios de Dallas y de su hermano menor Bill, la incurable indiferencia de Mary por el intelecto y su pasión por el deporte y la filantropía, y la vaga inclinación hacia el arte que a la postre hizo aterrizar al inquieto y curioso Dallas en la oficina de un prometedor arquitecto de Nueva York. Los jóvenes de la época se emancipaban al derecho y los negocios para emprender toda suerte de cosas nuevas. Si no los absorbía la política estatal o la reforma municipal, tenían la oportunidad de dedicarse a la arqueología centroamericana, a la arquitectura o a la decoración, interesante con entusiasmo y cultura por los edificios de su propio país, construidos antes de la Revolución, estudiar y adaptar los estilos Georgian y protestar contra el uso sin sentido de la palabra colonial. En esos días nadie tenía casas coloniales, excepto los millonarios abasteros de los suburbios. Pero por encima de todo, a veces Archer lo ponía por encima de todo, fue en esa biblioteca donde el gobernador de Nueva York, una noche en que, de regreso de Albany, llegó a cenar y a pasar la noche en la casa, miró a su anfitrión y le dijo, golpeando violentamente con el puño apretado sobre la mesa y sosteniendo sus anteojos entre los dientes: «Al diablo los políticos profesionales. Tú eres la clase de hombre que el país necesita, Archer. Si hay que limpiar el establo, son los hombres como tú los que tienen que dar una mano en la limpieza. Hombres como tú». La frase hizo enrojecer a Archer. Con cuánta ansiedad respondió al llamado.
Era un eco de aquella vieja petición de Ned Winsett para que se arremangara las mangas y se metiera la mugre. Pero esta vez se lo decía un hombre que había dado el ejemplo y cuyo llamamiento a seguirlo era irresistible. Archer, mirando hacia atrás, no estaba seguro de que hombres como él fueran lo que su país necesitaba, al menos en el servicio activo al que Theodore Roosevelt apuntaba. De hecho, tenía motivos para pensar que no era así, pues después de un año en la Asamblea del Estado no había sido reelecto y se había retirado muy agradecido al oscuro, aunque útil, trabajo municipal, y de ahí había pasado a la redacción ocasional de artículos en uno de los semanarios reformistas que trataban de sacar al país de su apatía. Era harto poco como para rememorarlo, pero cuando recordaba las aspiraciones de los jóvenes de su generación y de su clase, ganar dinero, hacer deportes y vida social, mezquinos, hábitos que limitaban su estrecha visión de la vida, aún su pequeña contribución al nuevo estado de cosas le pareció valedera, así como cada ladrillo cuenta en una muralla bien construida. Había actuado poco en la vida política. Siempre sería por naturaleza un hombre contemplativo y un diletante, gracias a que tuvo grandes cosas que contemplar, grandes cosas en que deleitarse, y la amistad de un gran hombre que era su fuerza y orgullo. Había sido, en resumen, lo que la gente empezaba a llamar un buen ciudadano. En Nueva York, a lo largo de muchos años, todo nuevo movimiento filantrópico, municipal o artístico tomó en cuenta su opinión y buscó su apoyo. La gente decía, pregúntale a Archer. Cuando se trataba de hacer funcionar la primera escuela para niños inválidos, reorganizar el Museo de Arte, fundar el Club Grolier, inaugurar la nueva biblioteca o poner en marcha una nueva sociedad de música de cámara, tenía los días llenos y llenados decentemente. Pensaba eso era todo lo que un hombre debía pedir. Había algo que se había perdido, la flor de la vida, pero lo consideraba como algo tan inalcanzable e improbable que lamentarse ahora habría sido como desesperarse porque uno no se sacó el primer premio de la lotería. 100 millones de boletos en su lotería y un solo premio. La suerte le había sido decididamente adversa. Cuando pensaba en Ellen Olenska, lo hacía en forma abstracta, serena, como se puede pensar en algún amor imaginario de un libro o de un cuadro. Ella había llegado a ser la imagen que abarcaba todo lo que él había perdido. Esa imagen indefinida y tenue como era, le había impedido pensar en otras mujeres. Había sido lo que se llama un marido fiel. Y cuando May murió repentinamente de una neumonía infecciosa que le contagiara el menor de sus hijos, la lloró sinceramente. Los largos años juntos le mostraron que no importa mucho si el matrimonio es un deber monótono, siempre que conserve la dignidad de un deber. Sin eso se convierte en una simple batalla de innobles apetitos. Mirando a su alrededor, rindió homenaje a su pasado y lloró por él. Al fin y al cabo, había cosas buenas en las antiguas costumbres. Al recorrer con la mirada la habitación, redecorada por dalas con grabados ingleses, vitrinas Chippendale, piezas escogidas de porcelana y lámparas eléctricas que daban una agradable luz, sus ojos se posaron sobre el viejo escritorio Eastlake, del que nunca quiso desprenderse, sobre la primera fotografía de May, que todavía permanecía en su lugar al lado del tintero. Allí estaba alta, con su pecho redondo y esbelto, con su vestido de muselina almidonada y su sombrero de paja que se movía como el viento, tal como la vio bajo los naranjos en el jardín de la misión, y tal como la viera ese día permaneció ella siempre, nunca exactamente a la misma altura,
pero nunca más abajo. Generosa, leal, incansable, pero sin una gota de imaginación. Tan incapaz de crecer que el mundo de su juventud cayó en pedazos y se reconstruyó a sí mismo sin que ella hubiera tenido noción del cambio. Esta resistente y brillante ceguera guardó su horizonte inmediato aparentemente sin alteración. Su incapacidad para reconocer los cambios hizo que sus hijos le ocultaran sus ideas, tal como Archer le ocultaba las suyas. Siempre hubo, desde el comienzo, una solidaria simulación de igualdad, una especie de inocente hipocresía familiar, a la que padre e hijos colaboraban inconscientemente, y ella murió pensando que el mundo era un buen lugar, lleno de amor y de familias cariñosas y armoniosas como la suya, y se resignó a dejarlo porque estaba convencida de que pasara lo que pasara, Newland seguiría inculcando a Dallas los mismos principios y prejuicios que habían moldeado las vidas de sus padres y que Dallas, a su vez, cuando Newland la siguiera, transmitiría el sagrado legado al pequeño Bill. Y a propósito de Mary, estaba tan segura de que ella como de sí misma, de manera que, habiendo salvado a Bill de la muerte, arriesgando su propia vida, se fue tranquila a ocupar su lugar en la cripta de los Archer en San Mark, donde Mr. Archer yacía liberada de la aterradora tendencia de la que su nuera jamás tuvo conciencia. Frente al retrato de May había uno de su hija, Mary Chivers. Era tan alta y rubia como su madre, pero de talle largo, pecho plano y ligeramente encorvada, como requería la nueva moda. Mary Chivers no hubiera podido realizar sus extraordinarias proezas atléticas con la cintura de 20 pulgadas que la cinta azul claro de May Archer con tanta facilidad, y la diferencia parecía simbólica. La vida de la madre fue tan estrechamente ceñida como su figura. Mary, que no era menos convencional que ella, ni más inteligente, vivía sin embargo una vida más libre y tenía ideas más tolerantes. También había cosas buenas en el nuevo orden. Sonó el teléfono y Archer, apartando la mirada de las fotografías, descolgó el auricular que estaba al alcance de su mano. Qué lejos estaban los días cuando las piernas del mensajero con botones de bronce era el único medio de comunicación en Nueva York. Llaman de Chicago. Debía ser una llamada de larga distancia de Dallas, a quien su firma enviara a Chicago para discutir el plan del palacio de Lakeside que iban a construir por orden del joven millonario lleno de ideas. La firma siempre encargaba a Dallas talas comisiones. ¿Aló, papá? Sí, soy Dallas. Mira, ¿qué te parecería embarcarte el miércoles? ¿En el Mauritania? Sí, el miércoles que viene. Nuestro cliente quiere que vea algunos jardines italianos antes de tomar una determinación y me ha pedido que me suba de inmediato en el próximo barco. Tengo que estar de vuelta el 1 de junio. La voz fue interrumpida por una alegre carcajada. Así que tenemos que movernos rápido. Papá, necesito tu ayuda. Por favor, ven. Parecía que Dallas hablara en el mismo cuarto. La voz se oía tan cerca y natural como si estuviera echado en su sillón favorito frente al fuego. El hecho no habría sorprendido a Archer, pues la telefonía a larga distancia había llegado a ser algo tan corriente como la luz eléctrica y los viajes de 5 días para atravesar el Atlántico. Pero la risa sí lo sobresaltó. Todavía le parecía maravilloso que a través de todos aquellos miles de kilómetros del país, bosques, ríos, montañas, praderas, ciudades ruidosas y millones de seres ocupados e indiferentes, la risa de Dallas pudiera significar: por supuesto, pase lo que pase, debo regresar el 1 porque Fanny Bifford y yo nos casaremos el 5. Volvió a escuchar la voz. ¿Qué lo vas a pensar? No, señor, ni un minuto. Tienes que decir sí ahora, porque no me gustaría saber.
Si puedes dar una sola razón. No, ya lo sabía. Entonces estamos de acuerdo, ¿eh? Porque cuento contigo para tocar el timbre en la oficina de los Cunard a primera hora de mañana, y es mejor que reserves el regreso en un barco que salga de Marsella. Papá, será la última vez que estemos juntos, de esta manera. Bien, bien, ya sabía que podrías acompañarme. Chicago cortó, y Archer se levantó y comenzó a pasearse por el cuarto. Sería la última vez que estuvieran juntos de aquella manera. El muchacho tenía razón. Tendrían muchos otros momentos después del matrimonio de Dallas. A su padre no le cabía duda, pues ambos habían sido siempre buenos camaradas. Y Fanny Bifford, a pesar de lo que se pudiera pensar de ella, no parecía querer interferir en la intimidad entre padre e hijo. Al contrario, por lo que había visto de ella, pensaba que sería fácil incluirla en el clan. Sin embargo, un cambio es un cambio, y las diferencias son las diferencias. Y aunque se sentía muy inclinado hacia su futura nuera, era tentador aprovechar esta última ocasión de estar solo con su hijo. No tenía ningún motivo para no hacerlo, salvo la profunda razón de que había perdido la costumbre de viajar. A May no le gustaba moverse más que por razones muy válidas, como llevar a los niños a la playa o a la montaña. No podía imaginar otro motivo para dejar su casa de la calle 39 o su confortable alojamiento en la residencia de los Whelan en Newport. Después de que Dallas se graduó, ella pensó que era su deber viajar por 3 meses, y toda la familia hizo el anticuado recorrido por Inglaterra, Suiza e Italia. Como tenía el tiempo limitado, nadie supo por qué. Omitieron Francia. Archer recordaba la rabia de Dallas cuando le dijeron que contemplara el Mont Blanc en vez de Reims y Chartres, pero Mary y Bill querían escalar montañas y ya habían bostezado como locos en las visitas de Dallas a las catedrales inglesas. Y May, siempre justa con sus hijos, insistió en el equilibrio entre sus gustos atléticos y artísticos. En realidad propuso a su marido fuera a París por unos 15 días y se juntara con ellos en los lagos italianos después que ellos hubieran hecho Suiza, pero Archer no aceptó. «Seguiremos juntos», dijo. Y la cara de May se iluminó al escucharlo dar tan buen ejemplo a Dallas. Desde su muerte, casi 2 años atrás, no tuvo motivo para continuar con la misma rutina. Sus hijos lo habían impulsado a viajar. Mary Chivers estaba segura de que le haría bien ir al extranjero y ver las galerías. Lo profundamente misterioso de aquella cura la hacía confiar más en su eficacia. Pero Archer se había dado cuenta de que estaba atrapado por la costumbre, los recuerdos y por un repentino miedo a las cosas nuevas. Ahora, revisando el pasado, vio el profundo abismo en que había caído. Lo malo de cumplir con el deber era que éste aparentemente le imposibilitaba para hacer otra cosa. Al menos esa era la postura que los hombres de su generación habían adoptado. Las claras divisiones entre lo correcto y lo incorrecto, honesto y deshonesto, respetable y lo contrario, dejaban muy poco espacio para lo imprevisto. Hay momentos en que la imaginación de un hombre tan fácilmente solo juzgaba a lo que en su vida súbitamente se alzaba por encima de su nivel cotidiano y escruta las largas sinuosidades del destino. La de Archer se alzó también y se hizo algunas preguntas. ¿Qué quedaba del pequeño mundo en que había crecido y cuyas reglas lo obligaron a bajar la cabeza y dejarse atar? Recordó una burlona profecía del pobre Lawrence Lefferts, expresada años atrás en esa misma habitación. Si las cosas siguen a este ritmo, nuestros hijos se casarán con los bastardos de Bifford. Era justamente lo que el hijo mayor de Archer, el orgullo de su vida, iba a hacer, y nadie se extrañaba ni lo reprobaba. La propia Janae,
tía del muchacho, que estaba igual a lo que fuera en su avejentada juventud, sacó las esmeraldas y perlitas de su madre del rosado envoltorio en que estaba cuidadosamente guardadas y las llevó en sus manos torcidas a la futura novia. Y Fanny Beaufort, en lugar de parecer desilusionada porque no recibía un juego de algún joyero de París, había prorrumpido en exclamaciones por su anticuada belleza y declaró que cuando la usara se sentiría una miniatura de Isabelle. Fanny Beaufort apareció en Nueva York a los 18 años. Después de la muerte de sus padres, se ganó el corazón de muchos como Madame Olenska. Lo hiciera 30 años atrás, solo en vez de desconfiar de ella y tenerle miedo. La sociedad la acogió alegremente como algo muy normal. Era bonita, simpática e instruida. ¿Qué más podía pedir? Nadie fue lo suficientemente estrecho de criterio como para remover en su contra los ya olvidados hechos del pasado de su padre y de su origen. Solo la gente mayor recordaba aquel hecho tan oscuro en la vida de los negocios de Nueva York como fue la caída de Beaufort, o el hecho de que después de la muerte de su esposa se hubiera casado calladamente con la mal afamada Fanny Ryan y que hubiera dejado el país con su nueva esposa y una niñita que heredó la belleza de su madre. Más tarde se oyó hablar de él en Constantinopla, luego en Rusia, y unos 12 años más tarde atendía generosamente a los viajeros norteamericanos en Buenos Aires, donde representaba a una importante agencia de seguros. Él y su mujer murieron allá en medio de la prosperidad, y un día su hija huérfana apareció en Nueva York, a cargo de la cuñada de Mary Archer, Mr. Jack Whelan, cuyo marido había sido nombrado tutor de la niña. El hecho le dio calidad de parentesco, casi como una prima, con los hijos de Newland Archer, y nadie se sorprendió cuando se anunció su compromiso con Dallas. Nada podía dar más claramente la medida de la distancia que había recorrido el mundo. La gente de ahora estaba demasiado ocupada en reformas y movimientos, con los caprichos de la moda y los fetiches y las frivolidades, para molestarse por sus vecinos. ¿Y qué importaba el pasado de alguien en el inmenso caleidoscopio donde todos los átomos sociales giraban en el mismo plano? Newland Archer miró por la ventana del hotel hacia la imponente alegría de las calles de París y sintió que su corazón latía con la confusión y la ansiedad de la juventud. Hacía tiempo que no se agitaba ni se encabritaba así bajo su amplia chaqueta, dejándolo al minuto siguiente con el pecho vacío y la frente ardiente. Se preguntaba si fue así como se condujo el de su hijo en presencia de Miss Fanny Beaufort, y decidió que no. Funciona con la misma actividad sin duda, pero el ritmo es diferente. Reflexionó, recordando la fría calma con que el joven había anunciado su compromiso, tomando como un hecho que su familia lo aprobaría. La diferencia es que los jóvenes de hoy dan por seguro que van a obtener todo lo que quieren y que nosotros damos casi por seguro que no lo lograríamos. Solo que no sé si aquello de estar tan seguro de antemano podrá de verdad hacer latir el corazón tan locamente, pensó. Era el día siguiente a su llegada a París, y el sol primaveral mantenía a Archer asomado a su ventana abierta, que daba al plateado panorama del Place Vendôme, una de las cosas que estipulara, casi la única, cuando aceptó viajar con Dallas, fue que, en París, no lo harían ir a ninguno de esos modernos hoteles, palacios. «Ah, muy bien, por supuesto», dijo Dallas de buen grado. «Te llevaré a algún lugar anticuado pero sumamente alegre, como el Bristol, por ejemplo». Su padre quedó sin habla al escuchar que fuera durante siglos hogar de reyes y emperadores, ahora era considerado como una anticuada posada, donde se iba por sus pintorescas incomodidades y nostálgico sabor local. Archer se imaginó muy a menudo, durante los primeros e impactantes años, la escena de su regreso a París.
Luego, la imagen personal se había desvanecido y simplemente trató de ver la ciudad como el entorno de la vida de Madame Olenska. En las noches que permanecía solo en su biblioteca, después de que la familia se había ido a dormir, evocaba el radiante estallido de la primavera en las avenidas con los castaños de indias, las flores y estatuas en los jardines públicos, el fugaz aroma de las lilas en los carretones con flores, el majestuoso fluir del río bajo los enormes puentes y la vida de arte y estudios y placeres que llenaba a reventar cada arteria importante. Ahora tenía ante él el espectáculo en toda su gloria, y mientras lo contemplaba, se sintió pasado de moda, inadecuado, una mísera partícula gris de hombre comparado con el insensible y magnífico individuo que sonó ser. La mano de Dallas apoyó cariñosamente su hombro. «Hola, padre. Esto es algo maravilloso, ¿no es verdad?» Permanecieron un rato en silencio disfrutando de la vista y luego el joven continuó. «A propósito, tengo un mensaje para ti. La condesa Olenska nos espera a ambos a las 5:30. Lo dijo como al pasar sin darle importancia, como quien comunica una información cualquiera, como la hora en que saldría su tren hacia Florencia la noche siguiente. Archer lo miró y creyó ver en sus alegres ojos jóvenes un destello de malicia de su bisabuela Mingot. «Ah, ¿no te lo había dicho?», prosiguió Dallas. «Fanny me hizo jurar que haría 3 cosas en París: conseguirle la partitura de las últimas canciones de Debussy, ir al Gran Guignol y visitar a Madame Olenska. Ella fue muy buena con Fanny cuando Mr. Beaufort la mandó desde Buenos Aires a la Asunción. Fanny no tenía ningún amigo en París y Madame Olenska fue cariñosa con ella y la sacaba a pasear en coche. Los días de fiesta me parece que fue una gran amiga de la primera Mr. Beaufort y es prima tuya además. De modo que la llamé en la mañana, antes de salir, y le dije que estábamos aquí por un par de días y que deberíamos verla». Archer seguía mirándolo fijo. «¿Le dijiste que yo estaba aquí?» «Por supuesto. ¿Por qué no?» Dallas enarcó las cejas con expresión de extrañeza. Luego, al no obtener respuesta, tomó a su padre del brazo y apretándolo le dijo en tono confidencial: «Dime, papá, ¿cómo era?» Archer se sintió enrojecer bajo la abierta mirada de su hijo. «Vamos, confiésalo. Ustedes fueron grandes amigos, ¿no es cierto? ¿Verdad que era increíblemente bonita?» «¿Bonita? No sé. Era diferente». «Ah, ahí tienes. Eso es lo que sucede siempre, ¿no es así? Cuando aparece es diferente y no sabes por qué. Es exactamente lo que siento por Fanny». Su padre retrocedió un paso y se soltó de su brazo. «¿Lo que sientes por Fanny? Pero, querido muchacho, así lo espero, solo que no veo». «Déjate de cosas, papá, no seas prehistórico. ¿No fue ella una vez tu Fanny?» Dallas pertenecía en cuerpo y alma a la nueva generación. Era el primer hijo de Newland y de May Archer. Sin embargo, nunca fue posible inculcarle ni la más mínima reserva. ¿Para qué tanto misterio? Lo único que se logra es que la gente quiera descubrirlo, objetaba cada vez que le imponía indiscreción. Pero Archer, mirándolo a los ojos, vio el cariño filial bajo su tono burlón. ¿Mi Fanny? Bueno, la mujer por quien hubieras echado todo por la borda, solo que no lo hiciste, continuó su sorprendente hijo. No lo hice, repitió Archer con cierta solemnidad. No, fuiste muy anticuado, mi viejo querido, pero mamá me dijo. ¿Tu madre? Sí, el día antes de morir, fue cuando me mandó llamar a mí solo. ¿Te acuerdas? Dijo que ella sabía que estábamos seguros contigo y que siempre sería así, porque una vez, cuando ella te lo pidió, tú renunciaste a lo que más querías.
Archer recibió esta extraña información en silencio. Sus ojos enceguecidos seguían fijos en la asoleada plaza bajo la ventana. Al cabo de un rato, dijo en voz baja: ¿Nunca me lo pidió? ¿No? Me había olvidado que ustedes nunca se pidieron nada uno al otro. No es verdad. Y tampoco se contaron nada. Simplemente se sentaban y se miraban, y adivinaban lo que pasaba en su interior. Realmente un asilo de sordomudos. Bueno, aplaudo a tu generación por haber conocido mal los pensamientos privados del otro, ya que nosotros no tenemos tiempo para descubrir ni siquiera lo que hay dentro de nosotros mismos. Oye, papá, exclamó Dallas, ¿estás enojado conmigo? Si es así, vamos a almorzar al Henry para reconciliarnos. Archer no acompañó a su hijo a Versalles. Prefería pasar la tarde solo, vagando por París. Tenía que enfrentarse de inmediato con los remordimientos acumulados y los recuerdos borrados de una vida de silencio. Pronto dejó de lamentar la indiscreción de Dallas. Sintió que le quitaban una atadura de acero del corazón al saber que, después de todo, alguien había adivinado y le había tenido compasión, y que ese alguien hubiera sido su mujer. Lo conmovió de manera indescriptible. Dallas, con toda su cariñosa perspicacia, jamás lo hubiera entendido. No había duda de que para el joven el episodio era solo un hecho patético de vana frustración, de esfuerzos malgastados, pero ¿fue solo eso? Archer se quedó largo rato sentado en un banco en los Campos Elíseos, reflexionando, en tanto el torbellino de la vida seguía girando. Unas pocas calles más allá, a unas pocas horas de distancia, Ellen Olenska esperaba. Nunca volvió con su marido y cuando éste murió, hace algunos años, no cambió su manera de vivir. Ahora no había nada que separara a Archer de ella, y esa tarde iba a verla. Se levantó y caminó por la Plaza de la Concordia y los jardines de las Tullerías rumbo al Louvre. La condesa le dijo una vez que iba mucho a ese lugar, y tuvo el capricho de pasar el tiempo de espera en un sitio donde pudiera pensar que ella había estado recientemente. Durante más de una hora vagabundeó de galería en galería en medio de la deslumbrante luz de la tarde, y uno a uno los cuadros se le presentaban en todo casi olvidado esplendor, llenando su alma con los profundos ecos de la belleza. Después de todo, su vida había estado tan privada de amor. De súbito, ante un fulgurante Tiziano, se encontró diciendo: «Pero si solo tengo 57», y entonces se dio media vuelta y se fue. Era demasiado tarde para aquellos sueños de verano, pero ciertamente no para una serena cosecha de amistad, de camaradería, en la bendita quietud de su cercanía. Regresó al hotel, donde debía encontrarse con Dallas, y juntos volvieron a atravesar la Plaza de la Concordia y a cruzar el puente que conduce a la Cámara de Diputados. Dallas, sin tener idea de lo que pasaba por la mente de su padre, charlaba con excitación y detalladamente acerca de Versalles. Solo había tenido el primer atisbo del lugar, donde un viaje de vacaciones en que trató de acumular todos los paisajes que tuvo que privarse cuando debió ir con la familia suiza, y un tumultuoso entusiasmo unido a un criticismo bastante engreído tropezaban uno con otro en sus labios. Escuchándolo, Archer sintió que aumentaba en él su sensación de falta de adaptación y de expresividad. El muchacho era sensible, lo sabía, pero tenía la facilidad y la confianza en sí mismo, proveniente de mirar el destino no como a un amo, sino como a uno igual. Eso es, se sienten iguales a las cosas, saben cómo manejarlas. Reflexionó pensando en su hijo como el portavoz de la nueva generación, que había barrido con todas las viejas marcas, arrasando también con los postes señalizadores y los signos de peligro. De repente, Dallas se detuvo en seco, apretando el brazo de su padre. «Oh»,
«Oh, por Júpiter», exclamó. Habían salido a la gran explanada plantada de árboles frente a los Inválidos. La cúpula de Mansart parecía flotar etérea sobre las copas de los árboles en el largo frente gris de los edificios, atrayendo hacia ella todos los rayos de la luz de la tarde. Colgaba allí con el símbolo visible de la gloria de la raza. Archer sabía que Madame Olenska vivía en una plaza cerca de una de las avenidas que nacían como rayos de los Inválidos y había imaginado un barrio quieto y algo oscuro, olvidando el resplandor central que lo iluminaba. Ahora, por un curioso proceso de asociaciones, esa luz dorada fue para él la grandiosa iluminación en que ella vivía. Por cerca de 30 años, la vida de la condesa, de la cual, extrañamente, él sabía tan poco, había transcurrido en esta rica atmósfera que Archer ya sentía como demasiado densa y no obstante demasiado estimulante para sus pulmones. Pensó en los teatros a que habría ido, los cuadros que habría observado, las sobrias y espléndidas casas antiguas que habría frecuentado, la gente con la que habría conversado, el incesante movimiento de ideas, curiosidades, imágenes y asociaciones planteadas por la intensidad de una estirpe intensamente social, dentro de un marco de costumbres inmemorables. E inesperadamente recordó al joven francés que una vez le dijera: «Ah, una buena conversación. ¿Hay algo mejor?». Archer no volvió a ver a M. Rivière, ni oyó hablar de él, por cerca de 30 años, y ese hecho daba la medida de su ignorancia acerca de la existencia de Madame Olenska. Más de la mitad de la vida lo separaba, y ella había pasado ese intervalo entre gente que él no conocía, en una sociedad de apenas intuía, en condiciones que nunca podría comprender enteramente. Durante aquel tiempo, él vivió con su juvenil recuerdo de ella, pero ella sin duda tuvo otra compañía más tangible. Quizás también guardó su recuerdo como algo especial, pero si lo hizo, debió ser como una reliquia dentro de una pequeña capilla oscura, donde no había tiempo para rezar todos los días. Había atravesado la plaza de los Inválidos y caminaban por una calle muy transitada que bordeaba el edificio. Era un barrio tranquilo, después de todo, a pesar de su esplendor y su historia, y ese hecho daba una idea de las riquezas a que París podía recurrir, ya que escenas como aquella estaban reservadas a la minoría y al insignificante. El día se desvanecía en una suave y vaga resolana, agujereada aquí y allá por una amarillenta luz eléctrica, y había pocos transeúntes en la pequeña plaza a la que habían llegado. Dallas se detuvo otra vez y miró hacia arriba. «Debe ser allí», dijo, deslizando su brazo por debajo del de su padre, con un ademán que la timidez de Archer no pudo rechazar, y permanecieron ambos de pie mirando hacia la casa. Era un edificio moderno, sin carácter distintivo, pero con muchas ventanas y con agradables balcones en su amplio frente color crema. En uno de los balcones de más arriba, que colgaba por encima de las copas redondeadas de los castaños de indias de la plaza, los toldillos aún estaban bajos, como si el sol acabara de abandonarlos. «¿Cuál piso será?», conjeturó Dallas, y acercándose a la porte cochere, metió la cabeza dentro de la ventanilla del portero y volvió diciendo: «El quinto, debe ser el del toldo». Archer se quedó inmóvil, contemplando las ventanas de arriba como si hubiera alcanzado el final de su peregrinaje. «¿Sabes? Son cerca de las 6», le recordó al cabo de unos minutos su hijo. El padre miró un banco vacío bajo los árboles. «Creo que me sentaré allí un momento», dijo. «¿Por qué? ¿No te sientes bien?», exclamó su hijo. «Oh, perfectamente bien, pero quisiera que subiera sin mí, por favor». Dallas se paró frente a él, visiblemente sorprendido. «Pero papá, ¿esto significa que no quieres subir?». «No lo sé», dijo Archer lentamente. «Si no subes,
Ella no lo entenderá. Anda, hijo mío, tal vez te siga. Dallas le clavó una larga mirada a través de la luz del crepúsculo. ¿Pero qué diablos le voy a decir? Hijo, tú siempre sabes qué decir, replicó su padre con una sonrisa. Está bien, le diré que eres un anticuado, que prefiere subir 5 pisos a pie porque no le gustan los ascensores. Su padre volvió a sonreír. Dile que soy anticuado, con eso basta. Dallas volvió a mirarlo y luego, con un gesto de incredulidad, desapareció de su vista bajo el abovedado portal. Archer se sentó en el banco y siguió mirando el balcón del toldillo. Calculó el tiempo que demoraría su hijo en llegar al 5º piso en el ascensor, tocar el timbre y ser introducido al vestíbulo y luego escoltado hasta el salón. Se imaginó a Dallas entrando en ese cuarto con su paso rápido y seguro y con su encantadora sonrisa. Y se preguntó si la gente tenía razón cuando decía que su hijo había salido a él. Después trató de ver a las personas que ya en el salón, porque probablemente a esa hora en que se recibían visitas debía haber más de una, y entre ellas a una dama morena, pálida, de pelo negro, que lo miraría vivamente, casi levantada de su asiento, y extendería una mano larga y fina con 3 anillos en sus dedos. Pensó que estaría sentada en un sofá junto al fuego, y tras ella, una mesa con un gran ramo de azaleas. Es más real para mí desde aquí que si hubiera subido. Se oyó decir de súbito, y el miedo de que aquella última sombra de realidad perdiera su contorno. Lo mantuvo pegado a su asiento a medida que los minutos pasaban uno tras otro. Permaneció así mucho tiempo mientras el crepúsculo se hacía más denso, sin quitar los ojos del balcón, hasta que brilló una luz a través de las ventanas. Y un momento después, un sirviente salió al balcón, levantó el toldillo y cerró los postigos. Entonces, como si hubiera sido la señal que esperaba, Newland Archer se levantó lentamente y regresó caminando solo a su hotel. Fin. Ahora entienden lo que yo les decía, chicas. May siempre supo la verdad. May siempre estuvo con esa firmeza, con esa fortaleza. Yo recuerdo que cuando iniciaron su noviazgo, ella le dijo, pero no sé si fue no recuerdo si fue antes de conocer a Ellen o fue antes. Híjole, chicas, nos deja mucho que desear, nos deja mucho que pensar sobre costumbres, sobre tradiciones, sobre a veces las autocadenas que uno mismo nos pone. Y el claro ejemplo es su hijo Dallas, que él no reprime lo que dice ni lo que piensa. Y eso es el reflejo de lo que Archer hubiera querido ser cuando fue joven. Denle like a la narración, chicas. Déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos. Y de parte de todas las apasionadas. Nos escuchamos en la siguiente historia. Adiós.